Bienvenidos nuevamente al Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia. Esta serie de la Facultad de Ciencias y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta serie de programas intentamos acercarlos a los temas que en ciencia a nosotros nos apasionan, que les pueden generar preguntas. Tratamos de dar respuesta a muchos de esos tópicos donde los científicos pensamos que podemos incursionar y tratamos de responder preguntas y proyectos de investigación. El día de hoy vamos a hablar de un grupo muy particular que son los hongos. Muchas veces asociamos nosotros a los hongos solo con esta idea de los champiñones, de las setas o de los dibujos que aparecen en los cuentos de hadas con los hongos rojos y sus puntos blancos. Vamos a ver en este programa que el mundo de los hongos es mucho más extenso, que tiene características muy peculiares, es muy diverso y tiene beneficios para nosotros, igual que representa algunas amenazas. Vamos a tratar este tema con dos expertos hoy desde la Facultad de Ciencias. Acompáñenos en el Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia. Qué bueno que nos acompañan en el Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia. Hoy estamos desde el Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México para conversar sobre el tema de las levaduras a los hongos, ese camino sinuoso. Y nos acompañan dos queridos colegas y profesores de tiempo completo de la Facultad de Ciencias. La doctora Luisa Alba Lois, ella estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en la Facultad de Ciencias. Hace investigación en el campo de las levaduras, es una profesora que ha dado clases en la licenciatura y en el posgrado, publica artículos de investigación, hace trabajo con tesistas, ya nos va a platicar parte de sus proyectos. Muchas gracias querida Pati, Lichi, por estar con nosotros. Y está con nosotros también el doctor Joaquín Cifuentes Blanco. Él también hizo sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias. Está a cargo de la colección de hongos de la facultad y coordina todo un grupo que se dedica a este fascinante universo de organismos que vamos a conocer en este programa. También da clases desde hace muchos años y tiene estudiantes, hace investigación, en fin, vamos a platicar con ellos dos de sus proyectos. Los invitamos a quedarse con nosotros. Vamos a ver una primera cápsula que nos va a acercar a este tema de las levaduras y los hongos en general, al regreso de la cual empezaremos esta conversación sobre ciencia. Todos los seres vivos estamos cercanamente emparentados, pero aunque muchos de los organismos con que convivimos nos parezcan similares, pueden tener profundas diferencias. Aunque las personas identificamos con cierta facilidad a las plantas y a los animales, es importante señalar que también existen los microorganismos, las algas y los hongos. A estos últimos frecuentemente se les confunde con las plantas sin serlo. Los hongos son organismos con estructuras y fisiología muy particulares, que juegan un papel clave en el ambiente y han sido fuente de medicamentos y alimentos. Además, pueden ser parásitos o patógenos. Los hongos son fascinantes y se les clasifica como todo un reino al que se denomina fungi, y son sujeto de distintos niveles de estudio. Los especialistas reconocen alrededor de 60.000 especies o tipos distintos en el mundo, aunque hay quien calcula que pueden ser millones. En México se reconocen varios cientos de hongos distintos, una buena parte de los cuales está asociada a las raíces de otras plantas. Y variadas instituciones científicas y médicas se dedican a describirlos tanto en su morfología como funcionamiento. Muchos hongos se han usado desde la época prehispánica y se siguen comercializando en el presente. Les recuerdo que tenemos varias vías de contacto. Una es el correo electrónico mirador@coaed.unam.mx y el teléfono 5622-8718, donde pueden hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, las preguntas que nos quieran hacer. Estamos aquí a sus órdenes para responder a estos temas que vamos a tratar.
Bueno, ya decíamos que vamos a platicar de los hongos. Muchos de nosotros pensamos en esta imagen de los cuerpos fructíferos, de los champiñones, de las setas, de esos cuentos de hadas donde siempre nos dibujan hongos rojos en el medio del bosque, pero en realidad hay un mundo inmenso atrás de ese grupo que ya se decía en la cápsula que no son plantas, no son animales y tienen sus propias características. Entonces vamos a preguntarle a Joaquín primero, ¿qué es un hongo? ¿Cómo se define un hongo, Joaquín? Bueno, la palabra hongo quiere decir en latín fungus, esponja. Tiene que ver con estos cuerpos reproductores macroscópicos que se han comido desde todos los pueblos de cazadores y recolectores. Estos tienen una consistencia llena de agua, entonces esta noción de esponja llevó a la creación de la palabra hongo, pero en realidad cada pueblo humano tiene una palabra para los hongos, como champiñón en francés, pilze en alemán, los purépechas, los mayas, cada quien tiene una palabra para referirse a estos organismos. Entonces la palabra hongo que usamos para referirnos a ellos en el mundo científico y en castellano tiene que ver con esa noción de esponja, ¿no? Sí, ¿y hay en todo el mundo, Joaquín, hongos? Sí, y los hongos se encuentran en todos desde la tundra hasta los bosques nublados, hasta los desiertos. Entonces encontramos formas macroscópicas, pero en realidad la mayoría de los hongos son microscópicos, que es lo que observamos en esta lámina atrás de ti, ¿no? Entonces la mayoría de los hongos son microscópicos, han inventado la multicelularidad igual que las plantas y los animales, son los tres grupos que tienen el mayor nivel de organización y complejidad, pero la mayoría de los hongos en realidad son microscópicos, entre ellos las levaduras. Las levaduras. ¿Y qué tipos de tamaños, por ejemplo, para que se dé idea al público, desde qué tamaño podemos encontrarlo hasta aquí? Porque alguna vez leí una referencia a un cuerpo, digamos, de hongo por debajo del suelo de kilómetros de extensión. Sí, en realidad no tanto es el cuerpo de este estilo, sino es de donde sale el hongo. Los hongos son en realidad un conjunto de células filamentosas, se ve en la lámina. Cada célula filamentosa se conoce como hifa y el conjunto se conoce como micelio. De mices, otro término para referirnos a los hongos. Entonces un micelio puede llegar a tener varios kilómetros de diámetro y varios metros de profundidad en el suelo. Ajá. Entonces, bueno, un grupo particular es el de las levaduras. Le voy a preguntar ahora a Lichi, ¿qué es una levadura? La levadura es un hongo, está dentro del grupo de los fungi, porque hay que decir que los hongos se conocen como fungi desde el punto de vista científico, y es el conjunto de microorganismos, muchos de ellos unicelulares, no todos unicelulares, y las levaduras constituyen un grupo muy extenso que pueden tener diferentes formas de vida. Pueden tener una vida sexual, una vida sexual o un ciclo de vida sexual o asexual. O sea que se pueden reproducir, digamos, de dos sexos. Ajá. O solamente dividirse. O nada más dividirse. Y propagarse de esa manera. Y dentro de las levaduras, pues hay un grupo muy extenso. Y después vienen ya los hongos filamentosos, que son estos que tenemos aquí. Que son lo que te estaba explicando, Joaquín, que estos micelios, este conjunto de micelios que se hacen como una maraña, como un conjunto grande, es lo que se puede extender y extender y extender y extender. El otro día hablando yo con Joaquín, que es expertísimo en hongos, me contaba cómo esos hongos macroscópicos el micelio está bajo tierra y de ahí surge ese cuerpo fructífero que es tan llamativo, tan bonito y que llama la atención a otros animales y a otras plantas. En cambio, las levaduras pues son microscópicas, tienen una gran ventaja, que es que son eucariontes, que tienen núcleo. Son células con un núcleo. Son células con un núcleo, son unas células que ya presentan características de eucarionte, un verdadero núcleo, con su membrana nuclear, y entonces ha sido muy usada la levadura, los diferentes tipos de levadura. La más conocida es la de Saccharomyces cerevisiae, que es la de la cerveza, y con la que se hace la cerveza porque fermenta. Es un tipo de organismo que lo que hace es llevar a cabo un metabolismo fermentativo, no respiratorio, no aeróbico, sino anaeróbico.
Sin Entonces, oxígeno. Exactamente, y entonces provoca el CO2 y provoca la fermentación, lo cual la hace universal, porque hace la fermentación del vino, hace la fermentación de la cerveza, y de hecho el nombre levadura es de levantar, que quiere decir que levantaba el pan. O sea, la gente en la antigüedad, los griegos, los romanos la empezaron a utilizar, y en realidad para usarla como alimento, porque veían que levantaba y esponjaba el pan, ¿sí? Y desde tiempos remotos de la civilización, desde tiempos antes de Cristo, evidentemente se usaba ya, y se conocía el fenómeno de la fermentación, no como tal, pero sí sabía que había cosas que si se dejaban un tiempo a que pasara, a que se estropeara o se echara a perder, pues producía algo que la pasaba uno muy bien, y era pues una especie de borrachera. Y entonces al día siguiente se sentían muy mal, decían que mal me siento, pero en realidad la habían pasado muy bien antes, porque el alcohol pues causaba efectos de ese tipo, sí. Pero pues desde el punto de vista científico para nosotros es muy interesante, porque bueno, más adelante yo tal vez pueda intervenir en esto, que es que los estudios que se han hecho con el conocimiento y la secuenciación del genoma de algunas levaduras, pues ha dado un auge en la biología molecular. Pero a ver, sí las conocemos desde hace mucho, la historia humana ha estado asociada a estas bebidas, casi en todas las culturas, etcétera. Pero el origen biológico de los hongos, ¿se ha estudiado el origen? ¿Qué hay? ¿De dónde? ¿Cuándo surgen? ¿Hace cuántos miles de millones de años? ¿Hay datos sobre ello? Sí, afortunadamente en los últimos 10, 20 años se han contestado preguntas que habían existido siempre, ¿no? Los hongos, como les decía, la mayoría son microscópicos. Entonces, las levaduras y las formas filamentosas... ¿La mayoría son microscópicos? Se descubrieron con las lentes de aumento. Leeuwenhoek, uno de los inventores de lentes de aumento en los años 1600, holandés, permitió descubrir entonces formas microscópicas. Pero después de esto, pues se ha planteado cómo clasificar a los hongos. Linneo, el que inventó el sistema de nomenclatura biológica, el sistema de clasificación biológica sueco de los años 1700, consideró los hongos una forma de vegetales, porque las células tienen núcleo, pero tienen pared celular, como las plantas, como la célula vegetal, pero no tienen pigmentos para realizar fotosíntesis. Pero los clasificó allí. Pero cuando se publica el libro de Darwin, se empiezan a preguntar si realmente los hongos son plantas, y esa pregunta ha venido a derivar hasta que recientemente, usando datos moleculares y métodos para reconstruir la historia evolutiva, lo que llamamos reconstruir filogenias, se descubre que los hongos que tienen paredes de quitina, y no de celulosa como las plantas, en realidad son parientes de los animales y de los cuadroflagelados, que son los que se agrupan para formar las esponjas. Eso es muy interesante. Entonces, ese es el origen de los hongos. Eso es muy interesante, porque pone a los fungi, a los hongos, en medio. Y entonces yo, desde el punto de vista bioquímico, yo digo, bueno, no son fotosintéticos, por lo tanto, son animales, pero no son animales. O sea, es realmente un grupo que surge entre dos grandes... Al mismo tiempo, ¿no? Más bien ahora, siempre pensamos que la clasificación de los organismos debía ser a través de bifurcaciones. Y en realidad el sistema de dos reinos de Linneo ha quedado muy superado. La vida en realidad se divide en tres grandes dominios, ¿no? Así es. Dos son bacterias, pero no son bacterias verdaderas, otras son bacterias ancestrales, las arqueas, y el otro es el grupo de los organismos con núcleo en las células, los eucariotas. Entonces allí en los eucariotas se pensaba que solamente había protistas, hongos, plantas y animales, pero en realidad es una red la que surge de los eucariotas, y entonces es más complejo de lo que... Es más complejo, y por eso estos límites que eran tan tajantes en el pasado ahora se estudian de otra manera, puedes encontrar, ¿no? A lo mejor, no sé, en algún momento algo que está en la mitad de... Sí, hay protistas que inventaron producir esporas y se llegaron a clasificar como hongos, pero son amebas que son capaces que son un tipo de agruparse, animal. y en realidad son protistas. Y forman esporas. Entonces los micólogos los estudiamos, que son los mixomicetos, forman amebas gigantes
que comen otros organismos y producen cuerpos con esporas. Pero en realidad su origen evolutivo es muy diferente. Bueno, hay una pregunta que no les he hecho. ¿Cuántas especies hay? Son grupos muy grandes. Bueno, los hongos son uno de los grupos megadiversos. En realidad, posiblemente tengan más especies que los animales, porque las especies se han descrito con caracteres morfológicos, pero en realidad, en un sentido estricto evolutivo, si definimos las especies de otra manera, se han calculado desde 1,5 millones de especies hasta 5 millones, sobre todo en grupos como las levaduras. Y se han descrito 100,000 solamente. Entonces, posiblemente sea, junto con los animales, uno de los grupos hiperdiversos. ¿Qué características tú hablabas? Bueno, no hacen fotosíntesis, que es lo que normalmente nos enseñan desde la escuela básica, las plantas verdes, la luz solar, estas reacciones químicas, pero tampoco son animales. ¿Qué características tienen, por ejemplo, las levaduras? ¿Cómo funciona una levadura? En ese sentido te quisiera decir, las levaduras tienen muchos hábitats, pueden colonizar muchos lugares. Y eso las hace, entonces, muy diversas en cuanto a funciones. Entonces, tú puedes encontrar en medios acuáticos, en medios terrestres, en plantas, invadiendo plantas o no invadiendo, estando en asociación. Entonces, pueden colonizar tantos hábitats, que eso es lo que le da la gran diversidad que tienen y la gran, o sea, que las levaduras sean tantas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo trabajo principalmente con levaduras marinas, cosa que hace 30, 40 años, pues no se imaginaba uno que una levadura pudiera vivir en el mar que tiene una salinidad alta. Sí. Entonces, eso es muy interesante porque nosotros estamos viendo que esos tipos de células, esas levaduras, lo que están haciendo es contender con medios que son adversos para lo que conocemos como normales. Y que lo que pasa es que tienen modificaciones o adaptaciones genéticas que les han permitido desarrollarse ahí, en ese medio. Y en otros medios que pueden ser osmóticos, altamente osmóticos, medios que no tienen mucha agua, que tengan un estrés hídrico. Entonces, la adaptabilidad de las levaduras es lo que yo considero que las hace tan diversas, ¿no? Y también pasa con los hongos. Uno piensa en los hongos asociados a echar a perder cosas, por ejemplo, a ser capaces de degradar, a ser capaces de enfermar, de invadir, de parasitar. Eso quiere decir que tienen una variedad de funciones. ¿Cómo funcionan? Los hongos son los descomponedores por excelencia, al no ser fotosintéticos, heterótrofos como los animales, pero los animales, las células ingestan, ¿no?, por fagocitosis, nosotros a través de un aparato bucal y un lugar de digestión. En eso es el gran parecido de animales y de hongos, pero los hongos no hacen eso, sino estas micelios, las levaduras, excretan enzimas que descomponen sustratos, proteínas, celulosa, quitina, queratina, y lo llevan a los monómeros, ¿no?, a los azúcares o a los aminoácidos, y entonces simplemente absorben el alimento. Entonces los hongos son los descomponedores por excelencia. Si no hubiera hongos, estaríamos inundados de celulosa, que es el principal producto de origen biológico, y los hongos son descomponedores por excelencia. Las levaduras también, pero como tú dices, mientras el micelio está adaptado para ciertos hábitats y circunstancias, las levaduras invaden otros. Los hongos filamentosos en realidad inventaron las levaduras. En esta lámina, las esporas que se ven inventaron dividirse y duplicarse, y eso inventó las levaduras. Un tiempo se pensó que las levaduras eran los hongos primigenios, ¿no?, sí, o los más simples. En realidad es un producto secundario de los propios hongos filamentosos. Entonces, si no hubiera hongos, a lo mejor uno debe pensar siempre que es paralelo, que van evolucionando al mismo tiempo que los otros grupos, y si no los hubiera, lo que pasaría probablemente es que estuviéramos inundados de materia que no se descompondría, ¿no es así? Las bacterias no alcanzarían a descomponerlo, por eso inventaron el micelio. El micelio puede invadir los árboles y descomponer
celulosa, pero lignina es otro producto de origen biológico más complejo que la celulosa y prácticamente solo los hongos son capaces de descomponer lignina. Cuando se inventaron los árboles evolutivamente, pues tendríamos un cementerio enorme de árboles que las bacterias no alcanzarían a descomponer. Y también podemos encontrar hongos en todos los hábitats, como nos decía Lichi, en todos lados, en lugares fríos, en lugares secos. Hay termófilos que requieren altas temperaturas, normalmente las temperaturas de 15 a 25 grados centígrados, pero también ciclófilos. ¿Eso qué quiere decir? Cerca de la congelación, en nieve, ¿no? Puede crecer y lo que se va a encontrar. Lo que todavía hay que encontrar, porque ¿verdad? es lo que vemos, pero en el caso de levaduras, bacterias, hongos filamentosos, ahora podemos saber que hay una gran cantidad de organismos que no vemos, pero ahí están descubriendo usando las sondas moleculares. Sí, o sea, que los aparatos nos están permitiendo tener acceso y la exploración y el cuidado y el conocimiento de los hábitats a cosas que no nos imaginábamos a lo mejor antes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso, Lichi? A ver, ¿qué están haciendo como novedades? Pues mira, lo que pasa es que con la secuenciación del genoma, de los genomas, tanto animales como vegetales y ahora algunas levaduras y hongos, la perspectiva se abre muy amplia. Es increíble porque tú puedes ya saber y puedes reconocer una serie de compuestos que tiene el material genético, no compuestos sino secuencias que tiene el material genético que pueden ser identificadas con determinadas funciones en lo que es la transmisión de la información genética. Esto me refiero a promotores que hay antes del gen, que lo que hacen es ayudar a que las proteínas se hagan de una manera más rápida, menos rápida, se activen, se repriman. Y todo este conocimiento de la maquinaria, de lo que antes era el genoma, pero ahora puede ser el proteoma. Entonces, el conocimiento de esto te abre un campo inmenso. Pero el punto importante de las levaduras es que al ser células que simplemente se duplican cada 20 es un minutos. modelo que se puede manejar en laboratorio muy fácil. Eso fue lo que más hizo. que los hongos filamentos. Exacto, eso fue lo que hizo a las levaduras tan famosas en cierta forma, porque era una célula eucarionte que tenía su núcleo y que podía ser estudiado, que se divide cada 20 minutos dándole de comer en un matraz y dándole un poco de oxígeno, y entonces es realmente obtener una materia prima pues, de estudio. Muy útil de bueno, estudio. vamos a ir a una pausa, vamos a ver una cápsula de la revista Ciencias, ahorita lo van a ver, y vamos a regresar y vamos a hacer énfasis en qué pasa en México, qué tanto se conocen los hongos en México y qué tipo de proyectos estamos desarrollando que son de frontera en estos campos, en la Facultad de Ciencias, en laboratorios como estos. Entonces les invitamos a quedarse con nosotros en el Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos para seguir conversando con nuestros invitados. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM presenta la tercera temporada de la serie Historia y Religiosidad, donde se hablará sobre la influencia que el cristianismo tuvo en la formación de la sociedad novohispana, así como de los aspectos que se relacionaron estrechamente y en ocasiones condicionaron a la sociedad, la economía, la política, la ciencia, la literatura y el arte. Sábados 13 horas por Canal 22 y Canal 16 de la red EduSat, del 13 de abril al 18 de mayo.
bueno peque, mientras más peque, Vicens. La ciencia te puede ayudar a aumentar tu cultura, tener otra visión del mundo, tomar mejores decisiones e informarte. Lee Ciencias, revista de cultura científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está celebrando su 30º aniversario. En sus páginas encontrarás una diversidad de temas y autores. Búscala en librerías y tiendas de todo el país o encuéntrala en el portal www.revistasciencias.unam.mx. Qué bueno que continúan con nosotros en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Hoy estamos hablando de hongos y levaduras, un tema por demás interesante que tiene multitud de tópicos que analizar. Pero antes de que sigamos con nuestra conversación, les quiero decir que como cada programa les vamos a regalar a quienes nos llamen al 5622-8718 o que nos escriban a mirador@coaed.unam.mx la revista Ciencias, que es la publicación de cultura científica de la Facultad de Ciencias. Es una publicación que trata estos temas y muchos más, todos en el campo de la ciencia, física, matemáticas, computación, pero también aborda un poco las ciencias sociales y las humanidades. Es una revista que tiene 30 años ya de publicarse ininterrumpidamente. Comuníquense y les vamos a regalar la revista. Y vamos a seguir conversando con nuestros invitados hoy sobre este tema interesantísimo de los hongos. Yo puedo entender por qué ustedes se han dedicado tantos años a ello. Joaquín, ya nos hablabas de que posiblemente haya hasta 1 millón de distintas especies de hongos, al menos. ¿En México qué pasa? México siempre lo hemos referido en estos programas y se escucha todo el tiempo que es megadiverso, que hay una alta diversidad de especies de plantas y animales. ¿Sucede lo mismo con los hongos? Sí, en México refleja la diversidad de plantas, animales y de hongos que hay en otros lugares del mundo, ¿no? Y México de por sí es un país megadiverso. Entonces, en México, el doctor Gastón Guzmán, que estudió los hongos alucinógenos, fue mi maestro de doctorado. Él ha calculado alrededor de 200,000 especies de hongos en México, microscópicos, macroscópicos, incluidas las levaduras, y sin embargo se han estudiado no más de 7,000 nombres. Y todavía ahí hay pues muchos problemas taxonómicos, sinónimos, etcétera. Entonces, pero esa proporción es la misma que hay en el mundo. En el mundo se han estudiado 100,000, si tenemos 1 millón o 1,500,000 o 5 millones, solamente hemos documentado los micólogos en todo el mundo 100,000 especies, ¿no? Puede ser un 10% o menos de lo conocido, ¿no? Bueno, y además, ahorita que hablas de los micólogos, me vino a la mente la reflexión, bueno, no nada más se dedican a documentar cuántos hay, cómo son, etcétera. Está todo este mundo aparte del que ya hablábamos, del papel que juegan los hongos en el ambiente, del uso de los hongos, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, de las enfermedades que producen, etcétera. Lichi, cuéntanos entrando a esta parte. Bueno, las levaduras, que de la que más hemos oído hablar es que se usa la del pan y la de la cerveza, también en el vino. ¿Qué tipo de levaduras se usan y se aplican en estas industrias que ahora deben conocerse mucho mejor, ¿verdad? Las levaduras. Sí, mira, las levaduras tienen un tipo de vida, un ciclo de vida, en las cuales la mayoría se llaman facultativas, porque tienen la facultad de elegir dentro de su metabolismo si respiran. Respirar quiere decir combinarse con el oxígeno y dar agua al final, o no respirar, o no estar en contacto con el oxígeno. Es una respiración anaerobia y una respiración aerobia. Entonces tienen la facultad de hacerlo dependiendo del medio en el que estén, son muy listas. Entonces deciden, si están en un medio anaeróbico, fermentan y hacen alcohol. Y si están en un medio aeróbico donde hay oxígeno, se van a la mitocondria y ahí llevan a cabo el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, y respiran, como lo hacen los eucariontes aeróbicos. Entonces tienen esta gran facultad de poder funcionar.
Y eso las hace pues tener dos tipos de vías en las cuales pueden operar. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo vino, cuando un enólogo empieza a trabajar con sus uvas para fermentarlas, tiene que empezar el proceso de la fermentación. Y el proceso de la fermentación es echarle a esas uvas un poco de estas levaduras para que empiecen, y el proceso de fermentación, que es no respirar, sino ser anaeróbicos, se desate, empiece y crezcan. Y entonces en ese tipo de procesos se usan diferentes tipos de levaduras. Se puede usar levadura, se puede usar Saccharomyces, pero se usan muchos otros tipos de levadura que cada vez se conocen más. Unas son mejores, starters se llaman, comenzadoras de la fermentación, y otras son menos. Y dependiendo del tipo de levadura que tú pones, pues tienes un mejor vino o un peor vino. Yo quisiera saber los franceses o los chilenos o los españoles qué tipo de levadura usarían para las cepas maravillosas que tienen, ¿no? Y eso es lo que yo te podría decir en cuanto a cómo viven esas levaduras. O sea que las levaduras nos permiten sentirnos muy bien, nos permiten que se produzca ese tipo de alcohol, claro. El alcohol de la cerveza, el pan, ¿qué más podemos pedirles, verdad? Alimento y bebida. Y muchas bebidas, en México hay muchas bebidas que en las, digamos, tradicionales del país, que también usan levaduras y otro tipo de organismos. ¿Cuáles son, pues, por ejemplo? Yo me recuerdo, no sé, el pozol, que es esta masa que hacen los indígenas de Oaxaca y Chiapas, que lo que hacen es una especie de masa que está fermentando y que la cortan y la guardan y les dura por días y días, y es un buen alimento porque les da contenido proteico, les da energía, tienen azúcares, entonces les permite caminar grandes extensiones de territorio cuando esta gente, bueno, y antiguamente cuando eran nómadas, o sea, el poder ir y tener ese alimento que todavía a la fecha se conoce, pero allá hay un problema con ese pozol, que tienen aflatoxinas. O sea, tienen algo que hace daño. Tiene que estar bien Tiene que hecho. estar bien preparado. En México hay más de 60 alimentos y bebidas fermentados. La Universidad Nacional produjo un libro sobre ellas por Lape, Herrera y Ulloa, del Instituto de Biología, y es una gozada conocer sobre estas bebidas fermentadas. Sí pueden tener problemas microbiológicos, pero lo tiene el yogur, lo tienen los quesos, entonces simplemente hay que hacerlos bien, ¿no? Sí, pero lo que yo quiero decirte es que yo quiero que quede un poco claro es que así como las levaduras y los hongos excretan, como dijo antes Joaquín, al exterior, excretan una serie de moléculas, pueden ser buenas o pueden ser malas. Generalmente son moléculas que les permiten defenderse de otros. ¿Sí? Por ejemplo, tienen una función, podemos decir, bactericida, algunas levaduras, que si va a venir una bacteria y me va a invadir, antes que eso yo excreto una molécula que permite romperle la pared celular a las bacterias y que no crezcan. Me defiendo. Pero tienen otras, que son, por ejemplo, la psilocina y la psilocibina. Bueno, eso ya estamos hablando de otra cosa. Sí, todo ese conjunto de moléculas que tú mencionas son metabolitos secundarios. Y metabolitos secundarios. Nadie sabe los metabolitos secundarios para qué los hacen. Posiblemente para el desarrollo, pero luego tienen ventajas secundarias. Entre ellas, los hongos que producen psilocina y psilocibina, pues producen sustancias que después permiten ver la realidad de otra manera. Exactamente, entonces estaba yo acordándome de todos estos viajes de los años 70 a ver a una famosa curandera oaxaqueña que fue la que hizo famosos los hongos en el mundo, y venían grupos enteros de otros lugares porque los efectos, digamos, psicóticos, los que producían eran tremendos, ¿no? Y entonces había ahí un manejo, un conocimiento en México de este tipo de sustancias. Pero pasemos a otra cosa en ese sentido, o sea, también hay hongos que producen enfermedades. Y con frecuencia vemos, por ejemplo, en la televisión que nos anuncian medicamentos, pomadas, son muy difíciles de combatir
¿Qué pasa con ellos? ¿Qué tantos hay de esos, de los patógenos, ¿no? Los hongos filamentosos, pocas levaduras, pero la mayoría de hongos filamentosos causan el 80% de las enfermedades de plantas. Entonces los hongos descomponen las plantas, parasitan las plantas, pero también se asocian con las plantas. Estos mismos hongos filamentosos han inventado una asociación y esa se inventó desde el origen de las plantas terrestres, desarrollar raíces con hongos asociados, y entonces los hongos han estado íntimamente ligados a las plantas desde el origen de las plantas terrestres. Sí, incluso ahora, según sé, hay todo un grupos enteros de trabajo en el mundo analizando estas asociaciones en las raíces, que de otra manera, si no estuvieran ahí esos hongos, no crecerían los árboles, y muchos de ellos son de cultivo, muchas plantas son incluso de cultivo, y se han llegado a desarrollar productos que contienen el hongo para agregarlos al suelo y que las plantas crezcan mucho mejor, ¿eh? Pero debemos decir en favor de los hongos, que de todas las actividades que desarrollan y que interactúan con animales, con plantas, con el hombre, la mayoría son benéficas. Benéficas. Ajá. Y unas cuantas son perjudiciales, Patógenos. muy perjudiciales, ¿no? Porque pueden ser alergenos, pueden causar micotoxinas en los alimentos, al contaminar alimentos, pueden causar enfermedades de las plantas y los animales, del hombre, pero hay una mayor variedad, que verán en alguna lámina que podemos pasar, de estas actividades, ¿no? Incluso tenemos lo benéfico benéficas. que lo... Incluso debemos recordar lo de la penicilina. La penicilina se generó a partir, de un descubrimiento un poco casual, a partir de la producción de un hongo de Penicillium, por eso se llama penicilina, y a partir de ahí se estudiaron ya todos los antibióticos. Sí, aunque en realidad después se ha visto que algunas culturas en el Pacífico llegan a tener sustratos fermentados con penicillium y los usan para curar heridas. Entonces era un modo empírico. De usar los antibióticos. ¿Cómo empezó la ciencia? Pues sí, cómo empezó a evolucionar el conocimiento científico. Solo que ellos no lo patentaron, por los británicos. Fueron los británicos. Pero yo quería mencionar, por ejemplo, que hay levaduras o tipo levaduras de hongos que son patógenos, como por ejemplo Cándida. Ajá. Cándida es realmente un patógeno que puede ser muy peligroso. Incluso dentro de los hospitales. Dentro de los hospitales es una infección hospitalaria y invade mucosa bucal, muchas mucosas, ¿no? Vaginal, nariz, en fin. Y es realmente un patógeno que puede mutar incluso fácilmente y entonces ser resistente. Entonces es cada vez más difícil combatirlos, ¿no? Entonces tienen pues sus medios, su forma también de perpetuarse. Ajá. Hablando de levaduras y patógenos, una historia interesante con esto del uso de las secuencias para clasificar organismos. Cuando se generó la epidemia del SIDA, la enfermedad emergente era una neumonía causada por Pneumocystis carini, que se consideraba un protozoario, un protista patógeno. En realidad se descubrió que es una levadura. Entonces habría que combatirlo como levadura, no como protista o como bacteria. Y actualmente pues ya es una complicación del SIDA que se combate y la gente no muere por la complicación de esta neumonía, ¿no? Y ahora Pneumocystis se clasifica en las levaduras, en los hongos. Sí, pero es lo que estabas mencionando al principio, ¿no? Que hay muchas formas que no se pueden, que se clasifican entre uno y otro y que no se sabe todavía bien la barrera y que nunca se va a saber, porque no es algo dinámico. Como yo veo la biología tan dinámica, entonces no puedo pensar que la raya es una raya recta, que aquí uno y aquí otro, sino que hay No, como yo la veo en millones de años. Entonces sí va a cambiar, millones de años. no, sí va a cambiar, claro. Pero Sí. no nos va a tocar. Lo que tiene que ir cambiando es la forma de abordar los problemas del conocimiento y como tú dices, por ejemplo, este caso es muy ilustrativo, cómo se tenía clasificado en un grupo y cómo se le tuvo que combatir después porque se supo exactamente a cuál otro pertenecía. Entonces,
vemos en esto que la riqueza de los estudios alrededor de grupos como este, pues puede ser muy vasta. Y entonces, a mí me gustaría un poco que entráramos a ese punto, al punto de qué tipo de trabajo se hacen en la Facultad de Ciencias alrededor de estos organismos. Joaquín, ¿tu grupo? Bueno, en nuestro caso nos dedicamos a la biodiversidad de los hongos macroscópicos. Ajá. Esos son este tipo de cuerpos. En estos hay simbiontes de las raíces de las plantas, Asociados a la descomponedores de la madera, descomponedores de hojarasca, simplemente saprobios en el suelo, y entonces ahí tenemos comestibles, tóxicos, con utilidad para el manejo de los bosques o de la vegetación, y estamos dedicados a querer catalogarlos. Hemos llegado a estimar que puede haber entre 12 o 15 mil especies diferentes, y de acuerdo a la última lista que yo revisé para la Conavio, no hay más de 2.000 registrados de los hongos macroscópicos. Ujú. Y en el caso tuyo, Lichi, lo que haces es trabajar en un laboratorio como este. Yo trabajo en un laboratorio, a mí me gusta estar en el gabinete, no me gusta ir al campo tanto. Aunque los hongos macroscópicos son maravillosos. Pero nosotros trabajamos principalmente con bioquímica y biología molecular de una levadura en particular que se llama Variomyces hanseníae, que es la que mencioné hace un momento, que es esta levadura que crece fíjate, los sustratos que tiene. El queso camembert, el jamón serrano, todos estos quesos muy fermentados, es parte de la flora o fauna. Microbiota, de la microbiota, exactamente. Crece en los pepinillos en salmuera. Ajá. O sea, tú no podrías creer que un organismo podría crecer con esas condiciones. Entonces ya la adaptación de estos organismos ha sido tal que no solamente se encuentra en el mar, sino que también ya se encuentra en medios extremos. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces nosotros trabajamos con este organismo porque nos interesa estudiar qué genes, o algunos de los genes, no qué genes, algunos de los genes que están involucrados en estos estreses. O sea, un estrés es el contender con mucha agua. Un estrés es el no contender con agua y vivir en una sequía. Otro estrés es tener demasiado sodio, tener mucha sal, como es el caso de Variomyces hanseníae. Entonces debe de haber un conjunto de genes que están dándole la capacidad a esta levadura de poder mantenerse viva, de poderse replicar, de poderse dividir y de poder finalmente evolucionar. Y hay algunos tipos, estos tipos de levaduras se llaman levaduras raras, taxonómicamente raras, porque todavía, o sea, sí son levaduras, está comprobado que son levaduras, pero esta capacidad que tienen de ser con sustratos tan poco comunes, pues la sitúa en un lugar como un poquitito aparte. Cada vez hay más gente que se dedica a ellas, cada vez hay más gente que las conoce, uh-huh, porque también crecerlas no es fácil. Y un problema que nosotros tenemos es que la genética no se conoce bien, entonces no podemos hacer genética molecular y eso nos ha traído... O sea, tú estás aquí. Joaquín, ¿tú qué haces? ¿Sales al campo? ¿Recolectas? ¿Cómo te va? A ver, cuéntanos toda esa vida que has hecho. Bueno, también tenemos que estar entre gabinetes, pero sí, salimos a diferentes tipos de vegetación, selvas secas, selvas húmedas, bosques de encino, bosques de coníferas, zonas áridas. En todos encontramos hongos macroscópicos. Y entonces lo que formamos es una colección de cuerpos herborizados como referencia para conocer las especies, pero la levadura que tú mencionas, y en este caso de estos hongos, les decía yo, viéndolos como taxónomo, se ha usado un concepto morfológico de especie, que se usó en plantas y en animales, pero si la clasificación debe estar basada en las relaciones evolutivas, tendríamos que tener también un concepto para las poblaciones. La levadura que tú mencionas puede ocurrirle como Histoplasma capsulatum, otra levadura, un hongo que cambia de micelio a levadura, es dimórfico y que se considera una sola especie, y actualmente se sospecha que puede estar formado realmente de diferentes especies y el concepto que se aplica no es solo morfológico. Entonces yo creo que ustedes también... Entonces hay muchas preguntas que se siguen haciendo, y además de las preguntas
sistemáticas, taxonómicas de la evolución de los grupos, supongo que compartes esta preocupación de ver los hábitats destruidos también, porque eso significa la desaparición de especies de hongos, ¿no es así? Sí, los hongos tienen que ser un elemento importante para planes de manejo y conservación, ¿no? Los que son simbiontes de plantas formando estas asociaciones con las raíces, las micorrizas, y que forman cuerpos macroscópicos y pueden ser alimento, implica que los bosques se pueden manejar para producirlos en los bosques. En Italia y en España producen hongos en bosques que los dedican exclusivamente para eso. O sea que a lo mejor también podríamos pensar en los hongos como una posibilidad de alimento a largo plazo. Sí, no solamente producir cuerpos de estos, hay los que son descomponedores, la seta que se vende en los supermercados, el champiñón. Que son de cultivo. Son de cultivo. Los que son simbiontes no se pueden cultivar fuera de los bosques, pero se pueden cultivar en los bosques. Pero luego además las levaduras y los filamentosos pueden producir grandes masas de proteína. Y entonces pues va a ser las galletitas del futuro. Nos vamos a alimentar de hongos. Una última, ya que nos estamos acercando al final, me gustaría que le dijeran al público qué características creen que tiene que tener un estudiante que puede hacer una licenciatura o un posgrado en este grupo de trabajo. Joaquín. Pues la de cualquier joven de 18 a 22 años en que tienen curiosidad por hacer las cosas, por preguntarse cosas, por decir cómo lo hago. Básicamente lo de un científico, pero que les guste el objeto de estudio. El objeto de estudio. ¿No? Te tiene que gustar una levadura, un hongo, igual que te puede gustar una planta o demás. Y el enfoque, ¿no? Exacto, experimental o de es campo. Y entonces, realmente... Las posibilidades son muchas. Son muchas, y no solamente en la facultad, sino en este campus, ¿no? O en esta universidad, ¿no? Se estudian prácticamente todos los tipos de hongos patógenos de animales, de plantas, de simbiontes, como modelos para la investigación bioquímica y genética, para la parte de biodiversidad. Entonces, todos los enfoques y todos los grupos de hongos los pueden estudiar en la UNAM. Bueno, pues hemos visto aquí en el Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias apenas un pedacito de lo que son los hongos, de este sinuoso camino entre levaduras y hongos, de la multitud de temas que se pueden explicar y explorar. Entonces, voy a agradecer a la doctora Luisa Alba Lois el haber estado aquí. Y aquí, cuando quieran, podemos recibir a estudiantes, a no estudiantes. Hacer cerveza. Hacer cerveza y hacer vino. Y al doctor Joaquín Cifuentes Blanco, ambos profesores de la Facultad de Ciencias, el haber estado hoy con nosotros. Y les invitamos a estar en el próximo de la serie, que vamos a tocar un tema muy universitario, pero muy mexicano y muy universal, que es el de las reservas biológicas. Vamos a hablar de la reserva del Pedregal de San Ángel, que está en custodio de la UNAM, y vamos a platicar y conocerla de cerca. Muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos en el siguiente de la serie. Al igual que sucede con muchos otros grupos de organismos con los que convivimos día a día, la información sobre hongos y levaduras puede ir de la más básica a la más especializada. Un primer acercamiento para conocer estos grupos que tienen interés científico, médico y hasta comercial puede hacerse a través de los siguientes textos y portales electrónicos. Un viaje al asombroso mundo de los hongos. De las bacterias al hombre, la evolución. El mundo de los microbios. Los hongos comestibles del Nevado de Toluca. O bien, visita los portales pa 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 pa